responder con libertad. Y este encuentro lo que intenta es hacer conciencia de que el mundo efectivamente ya cambió. Y entonces plantea algunos paradigmas que desde la reflexión, digamos, filosófica, teológica y social, creo que sí aportan mucho contenido positivo para entender esta realidad. Lo primero es entender el cambio sociocultural que pues, seguramente ya lo hemos dicho aquí, algunas veces lo hemos mencionado, que tiene que ver con el cambio de época. Muchos sociólogos, antropólogos nos han hablado del cambio de época, que no es simplemente una época de cambios, sino realmente un momento histórico, muy distinto a lo que nosotros hemos vivido. Y el cambio de época es un paradigma nuevo sociocultural que tenemos que entender y que está afectando en todos los ámbitos, no solamente cultural, sino también económico, social, en todos los ámbitos. ¿Cómo entiende el Congreso el encuentro de pastoral urbana el cambio de época? Bueno, lo entiende primero como una ruptura de consenso en los valores establecidos. Es decir, como lo he mencionado en otras ocasiones, pero nada más como para ubicar, los padres antes transmitían los valores a sus hijos y prácticamente esos valores no se cuestionaban, eran parte natural de pertenecer a la familia, de pertenecer a la sociedad, de pertenecer a la religión. Pues esos valores que antes estaban prácticamente aceptados por la mayoría, hoy ha habido ya un quiebre. Es decir, los padres que transmiten valores a sus hijos generalmente ya no son asumidos por las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones ya tienen otras fuentes de información y fundamentalmente las fuentes digitales, el internet, que está haciendo que esa ruptura en el consenso de valores sea mucho más plural y mucho más acelerada. Entonces hoy estamos asistiendo a una nueva cultura, es decir, en donde no nada más son tus valores, sino son los valores de una pluralidad de grupos, de personas que piensan diferente que tú, y por lo tanto tus propios valores pueden ser cuestionados, incluso rechazados, y tú tienes que entender que ya no eres el único que va a decretar, aunque sea con dogmas religiosos, lo que es la verdad, porque ahora la verdad es relativa dependiendo de los valores que una persona asuma en esta pluralidad de ofertas. Yo creo que esto lo entendemos perfectamente los que tienen adolescentes, los que tienen jóvenes, los que trabajan con jóvenes, como
por más que nosotros queramos infundir valores por tradición, esto simplemente ya no funciona. Y no funciona no porque los jóvenes, como aquí algunas interpretaciones de algunos fieles católicos, estas juventudes están pervertidas, ¿no? Y ya se alejaron de Dios, y ya se alejaron de la iglesia, y están muy mal. No, simple y sencillamente estamos asistiendo a una época en donde lo que tú creías que era importante y valioso para ti, pues ya no lo es para la generalidad. Hay que aceptarlo así. Entonces, este nuevo paradigma sociocultural lo tenemos que entender para poderlo asumir y para poder comprender cómo vamos a establecer nuevas relaciones con los sujetos, digamos aquí los sujetos urbanos, porque estos cambios fuertes culturales se están dando sobre todo en las grandes ciudades y se está generando un nuevo tipo de ser humano. Ya no es el ser humano conformado desde una doctrina, desde una filosofía, desde una jerarquía de valores religiosos, éticos y morales, sino que ahora estamos asistiendo a un nuevo tipo de ser humano que está naciendo, creciendo con las nuevas tecnologías y se está configurando con una nueva e inédita personalidad. Nosotros los que estamos aquí, pues todavía vemos eso, a lo mejor algunos lo vemos todavía como poco real, pero es más actual y más real de lo que nosotros mismos imaginamos. Entonces, entender este cambio de época es fundamental para replantear, sobre todo los que nos dedicamos a la educación o a la formación de personas, con qué clase de seres humanos estamos hoy en día trabajando. Bueno, pues este es el telón de fondo, podemos decir muchas cosas más sobre este tema, pero desde este telón de fondo podemos pasar al siguiente nivel, que es el paradigma antropológico. Es decir, ¿qué tipo de ser humano está gestándose en esta nueva época? Bueno, ya dijimos que uno de los elementos que están influyendo muchísimo en la nueva configuración del ser humano de esta nueva época es la digitalización de la comunicación. Hoy estamos viendo que las nuevas generaciones son absolutamente visuales, de imagen. Así nacen los niños viendo ya el celular, el iPad, desde chiquitos ya los tienen los papás jugando con la tableta electrónica, todo lo que ellos quieren. Entonces, el nuevo sujeto es absolutamente visual, y esto tiene que ver también con una sobresaturación del uso de los sentidos, que a su vez nos va llevando a tener experiencias nuevas, experiencias emocionales nuevas. Entonces hoy tenemos un ser humano en donde el cuerpo se convierte en el nuevo valor fundamental que va dando sentido a la vida. Anteriormente había otros elementos que le estaban dando sentido a la vida del ser humano, por ejemplo, la racionalidad. Lo importante en la época moderna anterior era todo lo que se justificaba a través de la razón.
Ahí tienen ustedes todas las ciencias positivas, en donde si yo no compruebo lo que estoy viendo, yo simplemente no lo puedo creer. Entonces todas las ciencias, tanto científicas como antropológicas, filosóficas, se basaban en esto: el imperio de la razón, lo que la inteligencia nos diga que es la verdad. Y por lo tanto había casi la elaboración de verdades absolutas. La ciencia ya dijo, la filosofía ya dijo, la teología ya dijo que esto es la verdad. Por lo tanto, nadie cuestiona la verdad, porque es el fruto de la diosa razón. La razón es la diosa de la verdad. Si nos vamos un poquito más atrás, nos vamos a dar cuenta que antes de que se endiosara la razón, se endiosó lo sobrenatural. Estamos hablando de Edad Media, en donde no se cuestionaban las verdades religiosas, simplemente porque la Biblia y la religión lo decían. Entonces Dios era el centro de gravedad en torno al cual se interpretaba todo. Y si tú estabas en contra de esa verdad sobrenatural absoluta, pues simple y sencillamente estabas no solamente excluido, sino hasta condenado, ¿no? Bueno, viene la época moderna, en donde con el Renacimiento, la Ilustración y todos los cambios sociales que conocemos, se coloca la razón en el centro de la vida humana. Pero ahora ya no es ni las verdades sobrenaturales, que podemos llamar Dios, ni la razón, porque la razón ha quedado fuertemente en entredicho, sobre todo con todos los eventos fratricidas del siglo XX, del siglo XIX, en donde se dice: ¿cómo es posible que después de que la diosa razón nos ha dicho que la tecnología, que la ciencia nos iba a dar la felicidad, hemos enfrentado realidades humanas tan crueles como las guerras atómicas, como las armas de destrucción masiva, como los sistemas económicos políticos que están creando hambre, y ahorita estamos viendo un fenómeno estructural desde el punto de vista social, que es la migración, que se dice que ya es un fenómeno no solamente de subsistencia, sino un fenómeno globalizado por el tipo de mundo que estamos generando. Entonces, la razón quedó en entredicho, y las nuevas generaciones, sin saber exactamente por qué, están buscando nuevas alternativas. ¿Cuál es la alternativa que hoy se está encontrando? Vivir el momento. Si Dios no fue capaz allá en la Edad Media de darnos respuestas, a menos como las hubiésemos querido, si la razón no fue capaz de darnos un mundo feliz como nosotros hubiésemos querido, entonces ahora hay que vivir el momento presente en el cuerpo. Lo que importa hoy es este momento, en donde yo veo, donde yo toco, donde yo oigo, donde yo toco la piel del otro, donde yo puedo sentir, vibrar, experimentar sin que nadie me censure, porque finalmente este momento es el real. Y esto es lo que importa. Entonces estamos viviendo esta época, cambio de época que se le ha llamado posmodernidad o modernidad posterior, con una nueva manera de ser. Hoy las nuevas generaciones
generaciones tienen sobre todo esta enorme característica. Perdón que haga un paréntesis, pero es que desde hace varias semanas estoy insistiendo con la puesta de la escalera y por fin ya está trabajando. Y si ahorita les digo no trabajen, pues entonces espero que sea rápido. No han hecho mucho ruido hasta eso. Bueno, entonces, pues basta que nosotros analicemos, veamos cómo están viviendo los jóvenes de hoy, los adolescentes de hoy, pues para darnos cuenta que la gente, incluso los que ya somos, los que dicen millennials y los que ya somos antes de los millennials, nos estamos contagiando de este nuevo ser humano que lo que quiere en este momento es experimentar y sentir ante un futuro incierto y ante verdades que antes estaban endiosadas, que nadie las cuestionaba, pero que ahora están en entredicho. Entonces estamos viendo fenómenos como los que ya somos casi abuelos, ¿verdad? De 60, 70, estamos llegando a los 60, a los 70 años y ya queremos vivir al estilo joven. O sea, estamos viendo a las nuevas generaciones cómo viven y nosotros decimos, ¿por qué yo no? Y si se están divorciando los de 30 y los de 40, ¿por qué yo no me voy a divorciar a los 60? Y si aquellos están experimentando el cuerpo a lo máximo y viendo, oyendo, tocando, oliendo, rozando, gozando, ¿por qué yo no? Y entonces estamos viendo que esto que se llama juventud, la juventud, ya no tiene que ver tanto con la edad. Antes decía, no, pues soy joven porque tengo 20 años o porque tengo 30 años. Y ahora decimos, soy joven porque tengo una mentalidad de joven. ¿Y cómo es la mentalidad de joven? Pues que gozas, que veas, que toques, que sientas, que te oigas, que te vistas como un joven de hoy. Y entonces, pues esto nos está hablando de que el sentido de vida que las personas antes teníamos en valores filosóficos, en verdades establecidas, en principios éticos, en valores religiosos, en los más conservadores, ¿no? En el temor de Dios, ¿no? Pues ahora todo eso simple y sencillamente ha quedado a un lado. Ahora el valor primordial es el momento. Pero además el momento como una línea sucesiva de puntos en donde este momento pasa rápidamente, fugazmente, y viene otro momento, y el sentido de la vida es estar experimentando momentos intensos tras momentos intensos. Entre más intenso sea y entre más rápido es lo que le va dando propósito y sentido a mi vida. Bueno, pues este es el nuevo sujeto, el nuevo hombre, el nuevo ser humano de la posmodernidad. Bueno, esto lo tenemos que entender porque nosotros todavía venimos de un modelo educativo anterior. Nosotros todavía queremos tener a los jóvenes sentados como nos tuvieron a nosotros en las aulas, ¿se acuerdan? De la primaria, en la secundaria, en la universidad, oyendo cátedras. Y todavía nos educan intentando convencernos de que hay verdades absolutas y que esas verdades absolutas son inconmovibles.
Y nos damos de frente en la realidad cuando nosotros hablamos con los adolescentes, hablamos con los jóvenes, y por más razones que le demos, hace cuenta que le estás hablando a una pared. Y no porque los jóvenes sean idiotas, por supuesto que no lo son. A lo mejor los idiotas somos nosotros, porque no nos hemos dado cuenta que los jóvenes ya cambiaron y que no son como somos nosotros, como nos formaron a nosotros. Fíjense cómo esto tiene implicaciones en todos los órdenes, en la educación familiar, en la educación institucional, escolar, en la educación religiosa. Ustedes se imaginan, por ejemplo, yo ahora lo veo, cuando les decimos, a ver, ¿cuántos niños van a hacer la primera comunión en este año? No, pues el año pasado tuvimos 14. Y además, ¿cómo les enseñamos el catecismo a esos 14? Pues a la antigüita, con libros que todavía hablan en lenguaje medieval, nada más que impresos con impresoras actuales, pero que todavía su lenguaje, su simbología, su pedagogía y todo eso es completamente obsoleto. Esa es la palabra, obsoleto. ¿Cómo te enfrentas a otros niños que ya son visuales, que son de imagen, que son súper dinámicos, que lo que son súper interactivos, porque esa es parte de la característica de los niños de hoy? Hoy vienen los niños al templo y no hay padre ni madre que pueda tener tranquilo a su niño de 2, 3 años en su lugar. No es posible. Entonces, aquí uno se replantea el hecho y dice, ¿cómo puedo yo seguir comunicando unos valores religiosos de la misma manera que a mí me los transmitieron a las generaciones de hoy que ya son otro molde? Pues simple y sencillamente vamos al fracaso. Acaba de haber un sínodo en Roma para estudiar el fenómeno de la juventud. No sé si algunos de ustedes supieron, los que estamos más o menos metidos en el mundo eclesial, pues sabemos que allá el Papa Francisco convocó a jóvenes de todo el mundo y a especialistas de todo el mundo y a cardenales de todo el mundo para hablar sobre el tema juvenil, ¿no? Y entonces pues ahí se analizó este nuevo surgimiento de una forma de vida y de una cultura completamente diferente a la que nosotros vivimos, conocemos, pertenecemos, pero que ya estamos definitivamente en otra realidad, en otro contexto. Bueno, aquí no se trata de agotar el tema porque son ejes enormes, ¿no? Pero sí de por lo menos indicar por dónde fue el Congreso, que era cambio de época, nuevo paradigma antropológico, nueva configuración del ser humano, y luego de ahí pues ya abordamos más el asunto que nos correspondía a nosotros como iglesia, que es los paradigmas eclesiales. Y el paradigma eclesial o de la Iglesia Católica ante este nuevo cambio de época tiene que ver con dos cosas muy importantes, las voy a decir ya para no alargarme, pero el primero es, tenemos que descubrir que si creemos todavía en Dios, yo espero que sí, ¿verdad? Las personas que creemos en Dios, tenemos que creer que Dios no solamente vive en la Biblia, en el culto o en templos sagrados. Tenemos que aceptar y rescatar la originalidad del Evangelio, en donde Jesús nos enseñó
que Dios palpita en la vida. Dios es la vida que vivimos. Y entre más vida hay más presencia divina. Y estamos hablando de la vida en sentido amplio. No solamente la vida de los seres humanos, sino la vida natural en la que los seres humanos crecen y que es parte de ellos y es fundamental para coexistir y para desarrollarnos y para que nuestra especie siga viva junto con otras especies. Entonces aquí entra todo el tema ecológico, que afortunadamente hoy en día se está rescatando, porque en qué momento el ser humano pensó que era algo separado de la ecología. ¿En qué momento hubo esa separación? Ahora estamos descubriendo que esa raíz que unifica todo, que le da sentido a todo, que impregna todo de vida, pues unos le llamamos Dios, otros no sé cómo le llamarán, pero que finalmente hay algo que nos une y que no podemos permanecer indiferentes, y mucho menos los seres humanos como depredadores de un ambiente que es parte de nosotros mismos. Entonces, el nuevo paradigma religioso, digamos así, eclesial, consiste en descubrir que Dios está en la vida y que entre más vida haya, más presencia de Dios haya. Y entonces esto ya lo podemos diversificar. La vida de los seres humanos. ¿Cómo hacemos que la vida de los seres humanos sea más digna, más humana? Entonces, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me hospedaste. ¿En dónde está la verdadera mística y la verdadera religión? Cuando tú descubres a Dios en carne. Así que el nuevo paradigma ya no consiste simplemente en decir: vamos a llevar a los adolescentes a las iglesias porque ya los adolescentes están perdidos y ya no quieren la religión y ya se alejaron de la religión y entonces ya no tienen espiritualidad. A ver, espérate tantito, ¿cómo que no tienen espiritualidad? Porque cuando tú vas y empiezas a platicar con los jóvenes, te das cuenta que tienen una hipersensibilidad a la vida, aman la vida, aunque a veces no hay que ser ingenuos, aunque a veces se exponen a muchos peligros, pero aman intensamente la vida y les afecta profundamente la vida. Y nosotros ahora vemos los jóvenes que son los más sensibles a los problemas sociales, a los problemas ecológicos, a los problemas mundiales. Son los jóvenes los que están tratando de encontrar una espiritualidad en el sentido de vivir la vida. Entonces, yo creía que Dios estaba en la Biblia, que Dios estaba en los sacramentos, que Dios estaba en el catecismo, que Dios estaba cuando el domingo a misa. Pues eso creías, pero ahora tienes que descubrir que Dios está en la vida. Nuevo paradigma teológico, religioso, como ustedes lo quieran tomar. ¿Dónde está la verdadera religión? Mateo 25, al final no seremos juzgados por la religión y por la cultura, al final seremos juzgados por la fraternidad universal. Seremos juzgados por cuánto supimos ser sensibles y humanos ante las necesidades de todos. Dios está en la vida. Y por ahí es una gran luz, porque de ahí viene ahora todo este replanteamiento de la iglesia, de dónde tiene que estar presente. Y entonces el Papa Francisco dice: ya no basta padrecitos que se encierran en el templo, celebrando misas y bautizos y bodas y sacramentos. Además, esa lechita ya se está acabando. La vaca ya dio y se está acabando la leche.
Esas vacas están en extinción. ¿Dónde tiene que estar la iglesia? ¿Dónde tiene que estar el creyente? En la vida. En la vida. Entonces, por favor, padrecitos, agentes de pastoral, bautizados, todos los que creen en Dios, dejen un tantito sus libros, su vida y todo eso que está muy bien que lo sigan creyendo, pero ahora estamos en una nueva época en donde tenemos que ser nosotros generadores y promotores de vida en nuestros ambientes reales. ¿Dónde es el ambiente real? Donde yo trabajo, donde yo vivo, donde yo me relaciono, en los ámbitos sociales, políticos, económicos, familiares en los que yo me desenvuelvo. Ahí tengo que promover la vida, porque Dios es la vida que vivimos y no hay de otra. Entonces, después de ver a Dios como una realidad ajena, externa, sobrenatural, ahora lo tenemos que descubrir como una realidad inmanente, terrena, presente, actual. Dios ya no es algo etéreo. Dios vive y palpita en la vida misma. ¿Sí se dan cuenta el replanteamiento? Bueno, esto es importantísimo porque las nuevas generaciones ya no le van a entrar al modelo eclesial que nosotros tuvimos y en el que nos metieron nuestros papás. Las nuevas generaciones le van a entrar ya a experiencias de vida. Y si ahorita estamos viendo jóvenes que quieren sentir, que quieren ver, que quieren tocar, que quieren experimentar, vamos conduciéndonos a experiencias constructivas, donde haya encuentros, pero encuentros de solidaridad, de amistad profunda, de apoyo recíproco, de encuentros con el dolor del otro. Es decir, tenemos que generar nuevos catecismos, ya no el catecismo teórico de verdades absolutas, sino el catecismo existencial, en donde cuando tú ayudas a que los niños y los jóvenes tengan experiencias de encuentro, que vibren y experimenten ante otros cuerpos que necesitan ayuda, puedan ellos encontrar un sentido de vida, no solamente en el hedonismo, en el placer sensible, sino esta enorme capacidad que tiene el ser humano de encontrar satisfacción cuando hace bien a otro cuerpo, a otro ser humano. No sé si más o menos se capta la nueva mística o la nueva espiritualidad que necesitamos desarrollar. Sí, claro. Entonces, esto tiene que ver con, digamos, el paradigma teológico y por lo tanto también un paradigma eclesial, en donde antes se decía, bueno, pues, ¿qué es la iglesia? La iglesia es la comunidad de bautizados, en donde todos pasamos por un sacramento, somos la familia de Dios según el catecismo de la Iglesia Católica, y todos los que estamos correctamente alineados en los sacramentos y en la moral católica, pues somos la iglesia, ¿no? Quien por alguna razón pues ya no pudo hacer la primera comunión, o se casó y se divorció, o cambió de sexo, no, mano, pues tú ya te saliste de los paradigmas, de los dogmas, de las normas eclesiales, tú ya dejaste de ser de la familia de Dios. Ahora quién sabe a qué familia pertenezcas, pero la de Dios no. Entonces ahora hay otra forma de entender la iglesia, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Dice en mi nombre, o sea, en el nombre, porque aquí es muy importante entender lo siguiente: nosotros hemos predicado a un Jesús glorioso, al Jesús de San Pablo, pero no, al Cristo de San Pablo. Ese es un tema muy largo, pero lo digo entre paréntesis, porque quizá en algún momento se pueda profundizar si ustedes lo quieren conocer. Nosotros venimos de un cristianismo fundado por Pablo, en donde Pablo predicó
fundamentalmente al Cristo resucitado, pero que no conoció al Jesús humano. Esto tiene implicaciones socioculturales y religiosas fuertísimas, porque gracias a San Pablo, a este cristianismo de San Pablo, el cristianismo penetró en el Imperio Romano y así penetró en todo el Occidente. Pero es el cristianismo de Pablo, no es el cristianismo de María Magdalena o de los discípulos que conocieron directamente a Jesús. Ahora hay que redescubrir al Jesús histórico, porque el Jesús histórico es el que le va dando sentido, por ejemplo, a los jóvenes de hoy. ¿Cómo vivió Jesús? ¿En qué valores creyó? Para él, ¿qué fue en realidad el sentido último de la vida humana? Y entonces, dos o tres se reúnen en mi nombre, ya no es simplemente en el nombre de uno que está resucitado. Pues sí, ¿dónde está? Dicen los jóvenes, ¿no? Está resucitado, ¿dónde está resucitado? A ver, muéstramelo. Pues simplemente te mandan a la goma. Dice, tú estás todavía con tus mitos del pasado, ¿no? Porque ahora es donde dos o tres están reunidos en mi nombre, pero en el nombre de quién, en el nombre de Jesús. ¿Y quién es Jesús? Entonces hay que redescubrir y hay que mostrar a las nuevas generaciones quién fue ese hombre. Pues ahorita hay todo un replanteamiento teológico. Aquí tenemos un curso que se llama Redescubre una fe adulta. Yo se los recomiendo porque ahí analizamos todo este tema. ¿Dónde está entonces hoy la iglesia? En los alienados, los casados por la iglesia, los que cumplen todos los sacramentos, los que cumplen toda la ética religiosa. Ahí está la iglesia, o donde están todos reunidos en mi nombre, en su nombre. Y entonces cuando vamos y analizamos cómo se reúne Jesús con los pecadores, con los excluidos, con los que la sociedad discrimina, con los pobres, con los enfermos, vamos descubriendo que la iglesia no es simplemente una institución de castos, de pobres y obedientes o de alineados, sino que la iglesia es donde se tejen las relaciones humanas auténticas, libres y verdaderas. Ahí es donde tenemos que descubrir la presencia de Jesús. Nuevo modelo de iglesia. ¿En dónde está la iglesia ahora? Pues sí, qué bueno que se reúnen los domingos aquí, pero ya no es el único lugar. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Tú estuviste con nosotros en un curso que dimos cuando hiciste tu primera comunión. Toda esa labor que tú estás haciendo con tus vecinos, y yo veo en el chat ahí todo lo que te dicen, les dices y todo, en el chat de vecinos, de emergencias que tenemos aquí, tú estás haciendo iglesia. No estás diciendo, yo soy de la iglesia, nosotros somos iglesia, pero estás haciendo cosas que finalmente están haciendo bien a una comunidad. Ellos no saben que tú tienes una fe, pero tú sí lo sabes. Ese es la nueva manera de evangelizar. Yo ya no necesito que tú vengas aquí a darle catecismo a niños que ni te van a hacer caso, ni te van a entender. Lo que yo necesito, lo que la iglesia necesita, es sujetos conscientes de su fe, que desde la vida real dejan nuevas relaciones humanas más dignas para todos. Creyentes en Dios, conscientes pero metidos en su realidad, no enajenados en la realidad. Tú tienes ahí la universidad, ¿cuántos jóvenes no tienes ahí que puedes promover los valores humanos, valores sin decir que son cristianos, simplemente promover esa capacidad que tienen ellos de ser sensibles a lo divino y lo humano? Y después, en general, no tenemos todavía diseñado esos caminos
pero cómo ir acompañando para que finalmente en esas realidades intraterrenas vayamos descubriendo también sentidos de vida más trascendentes, ¿no? Ahorita el alivio, digamos así, que tenemos es también el ser humano, conforme va pasando etapas en la vida física, en la vida biológica, se va abriendo a lo trascendente. Pero mientras el ser humano se sienta como los jóvenes hoy, de goma, inmortales, mientras el ser humano no vaya experimentando la vulnerabilidad de su propia vejez, todavía no podemos hablar de este brinquito a la trascendencia. Ahorita hay que vivir la inmortalidad aquí, y hay que vivir la resurrección aquí, y hay que vivir la vida aquí, en este mundo, porque no sabemos lo que venga más adelante. ¿Ustedes saben? Pues menos los jóvenes ni les importa. Entonces a los jóvenes hay que enseñarles a vivir intensamente el momento, desde lo trascendente, desde lo trascendental, su amor a la verdad, su amor a la ecología, su sensibilidad por la amistad. Todo esto hay que ayudarles a vivirlo intensamente, en la medida de lo posible, sanamente. Ahí está nuestro acompañamiento, ahí está nuestra orientación. Tampoco vamos a ser ingenuos, pero vamos a apostar por lo más positivo del ser humano. Y va a llegar un punto en que yo voy a tomar conciencia de 50 años, a mis 60, a mis 70 años, de que me voy a morir. De que me voy a morir. Y de que esta experiencia de inmortalidad terrena, pues no es tan inmortal. Y que ya me dolió aquí, que ya me traje acá, que ya me agarró aquí, que mis análisis ya salieron mal, y que pues todo se acaba. Entonces, en algún momento, en algún punto, tenemos que hacernos la pregunta milenaria: ¿me voy a morir? ¿Y qué va a pasar de mí? Ahí se acaba todo. ¿Me abro a la posibilidad de la trascendencia o simplemente me cierro ahí? Hoy apostamos por lo que nos ha enseñado la historia de la humanidad. Las religiones no surgieron como fruto de una filosofía. Las religiones surgieron como una necesidad existencial. No me quiero morir, ni tampoco quiero que mis seres queridos mueran para siempre. Así que hasta ahorita esta verdad, por mucha ciencia, por mucha filosofía que tengamos, alguien nos las tiene que contestar. Y hoy por hoy la religión sigue siendo vigente en ese tema. Y yo lo veo porque voy a los funerales, voy a los hospitales, voy a las realidades pues dolorosas de la vida, y ahí me doy cuenta que el más ateo pues prefiere agarrarse de una posibilidad, aunque sea para él remota, que no agarrarse de nada. Gracias por su atención. Gracias.